Hacía que sus discípulos pudieran aprender, ¿cierto? Vamos a maximizar, ahí estamos, bien. Proseguimos entonces la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cómo le pareció el video? Hermoso. Confrontador, ¿cierto? Es una realidad que nosotros tenemos que ver. Como siempre, Nati, por favor, tenga la bondad y deme lectura. Busquemos Mateo 13, del 24 al 30 y pueden abrir sus Biblias. Mateo 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, gracias, Nati. Hasta aquí ya estamos diferenciando quién es la cizaña y quién es el trigo. Bueno, ¿qué parte de esta parábola el Señor Jesucristo quiere ahora mostrarnos? ¿Qué es lo que quiere el Señor enseñarnos? Dice: el trigo y la cizaña son muy similares en su etapa de crecimiento, como todo niño. Cuando el niño está de los 0 a los 5 años, son hermosos, son unos angelitos, ¿sí? Ellos tienen la predisposición del aprendizaje, pero recuerde que de los 0 a los 5 años les estamos marcando su conducta, ¿sí? Les estamos marcando sus hábitos, les estamos marcando su forma de ser, cuáles son las inclinaciones, qué le gusta estudiar, cómo usted le potencia la inteligencia. Entonces las criaturitas hasta los 5 años más o menos son igualitas, somos iguales cuando niños en la etapa del crecimiento. Pero luego de ello es en donde usted les diferencia en la pubertad o en la adolescencia. Ya jovencitos sabemos quién creció bien y quién creció mal. Entonces dice que en estas etapas de crecimiento prácticamente la cizaña y el trigo somos iguales, pero solo hasta que ambas plantas están maduras se puede notar la diferencia de las dos. Y es algo sí o sí que tiene que suceder. Y es por eso que el Señor nos ha permitido vivir este proceso de la cizaña, algo que nos confronta. Y bueno, qué importante es que nosotros hoy hagamos una intro y podamos ver cómo está nuestro corazón y qué es lo que está pasando dentro de sí. Dice así: así que son los frutos que cada planta los que le definen qué tipo es, si es que es trigo o si es cizaña. Bien. Como cristianos debemos tener nuestros ojos fijos únicamente en Jesucristo, aun si en nuestro caminar nos encontramos con algún tipo de cizaña. ¿Qué quiere decir? Los ojos fijamente, únicamente, enteramente en Jesús. Cuando usted viene a la congregación o está fuera de ella, aún fuera de ella es el campo de batalla, porque aquí es nuestra trinchera, aquí es en donde nos alimentamos, aquí es en donde usted se mide quién es. ¿Cierto? Porque si yo pude, usted también. Lo único que nos diferencia es este atril, de ahí somos igualitos. Pero, ¿qué es lo que usted hace fuera de la iglesia? ¿Tiene los ojos puestos en el Señor? ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Si ves, cuando únicamente ponemos los ojos en Él, no te importa cómo vino vestida tu hermana, no te importa si se equivocó, si pecó, si fracasó, no estamos fijándonos en eso. ¿Sí? Tú dices: tengo que seguir avanzando, prosigo a la meta y no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor.
Yo sí les conté la semana anterior de este cuentito de la ranita. No dije de la rana que hubo una competencia de ranitas. Y entonces todas arrancaron y en los costados les decían, no vas a avanzar, no vas a poder, y se iban quedando y se iban quedando. Ya no avanzas y ya no puedes, les desmotivaban. Pero ¿qué sucede? Que una sola ranita saltó, cruzó las metas, puso los desafíos y esta ranita era sorda. Es por eso que avanzó, porque no escuchó los malos comentarios. Esto es lo que nos va a definir. ¿Qué está hablando tu boca? Pues en la lengua se mide qué tipo de conducta espiritual tenemos. ¿Que estamos en un proceso? Sí. Tenemos que entrar en un proceso de crecimiento, de determinación y saber con quién tú haces los debidos comentarios. ¿Sí? ¿Con quién estamos hablando? ¿Quiénes son esas personas significativas? Gracias, princesa. Hoy en día muchas personas creen que al ir a una iglesia se van a encontrar con un lugar lleno de santos y de personas perfectas. ¿Será que somos perfectos? Sí. Bueno, la santidad implica apartados para Dios. Sí, estamos en ese proceso de estar apartado. Pero hay una gran diferencia de que tú te sientas santo, porque alguien diría, tú eres santo, y la gente que está segura de que está apartada, no perfecta, te dice sí, porque santo quiere decir apartado para el Señor, para que le glorifiquemos, exaltemos su nombre en todo, absolutamente lo que hagamos. Pero diría alguien que este es un hospital. Ayer a Silvi yo le comentaba que hay una iglesia que se llama Clínica de Dios, porque literalmente es una clínica, es un hospital. ¿Mm? Y a eso venimos a sanarnos. Si una persona está leprosa, ¿cierto? Y la de junto también. ¿Será que tú te vas a burlar de la lepra del otro cuando tú también tienes? No, pues vamos a decir, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que ayudarnos porque si no, vamos a seguir infectados. Y la lepra se le conoce prácticamente como el pecado para nosotros hoy en día. Y la característica es que ésta se amortigua. Entonces, el pecado te amortigua y ya no tenemos ningún redargüimiento. Por eso es que oramos porque el Señor nos dé convicción de pecado, porque si no, no va a haber una transformación. Sí, esto es importante. Dice que en la realidad es que como enseñó el Señor Jesucristo en la iglesia, siempre va a haber una mezcla de buenos y de malos. Él dijo y así será. Por eso es que la advertencia la pronunciamos aquí y ahora, orando en el tiempo de finalizar el año anterior. Yo decía, Señor, tienes que decirme, por favor, de qué vamos a hablar el año, porque ha habido programas espectaculares de sanidad, de crecimiento, de vidas del alma. Bueno, tenemos un sinnúmero de procesos, sí, que hemos visto y están prácticamente en nuestra página de YouTube, que tú puedes ver y conectarte. Pero yo decía, ¿y ahora qué, Señor? Mi palabra y todas las enseñanzas que yo he dado. Bueno, vamos a estudiar entonces las parábolas, porque tal cual, si tú te visualizas, Jesucristo está aquí usando esta boca, usando esta persona, ¿cierto? Que nada de perfecta tengo, ninguno es perfecto hasta la venida de Cristo. Esto tenemos que tener bien claro, que tenemos que llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, del varón perfecto, hasta un segundo antes de su venida. Estaremos cada uno de nosotros en proceso. ¿Sí? No hay perfección en el humano, en el creyente, hay convicción, porque cuando tienes convicción de pecado es entonces donde entiendes si estás en el camino bueno o en el camino malo dentro de una congregación. ¿Sí? Dice, nuestro Señor quería dejarles a sus discípulos palabras de aliento que le ayudasen en el futuro cuando se encontraran con estas personas falsas. ¿Cómo sería para los discípulos abrir la brecha? ¿Cómo sería para ellos empezar a conocer gente que necesitaba de la palabra, pero que prácticamente la religiosidad estaba siendo algo mucho peso en aquel entonces? La religiosidad tenía mucho peso, todos prácticamente estaban en una etapa de religiosidad. Primeramente los fariseos, ¿sí? Y el otro tipo de gente tenía mucha idolatría, tenía cultos a los dioses, cultos a los ídolos y vivían en sus vidas paganas. ¿Cómo sería confrontar ese tipo de circunstancias?
¿Cómo sería compartir de Dios sin la Biblia? ¡Qué impresionante! ¿Cómo sería para ellos? Entonces Jesucristo les dejó la advertencia y les dijo, les voy a dejar esta palabra para que ustedes sepan cómo manejarse con las personas falsas. Bien, aún dice hoy, muchas personas abandonan el cristianismo porque alguien dentro de la iglesia los ha tratado mal. ¿Alguien te ha tratado mal? No, a mi Víctor nadie le ha tratado mal. Pero bien, familia, a veces las personas pueden estar en alguna etapa o un momento de dolor. Y cuando estamos en dolor, por lo general no reímos, porque estamos en dolor, estamos en duelo, estamos en un proceso. Por eso es que es importante que tú te fijes, como dijimos al inicio. Fija, porque si vino triste y no me saludó, ¿sí? No, porque ni me tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque está en su duelo, porque está en su postura. Igual, imagínate una clínica, imagínate un hospital. ¿Has estado hospitalizado en terapia intensiva? Yo sí, eso es terrible. Y no te importa qué le pasa al de al lado, porque tú estás en tu dolor. Y es lo mismo que nos tiene que suceder. No nos fijemos qué está haciendo, qué dijo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. No, porque está la cizaña envolviendo tu corazón. Y todos somos niños, todos somos para Él. Dice que si es que no somos como niños, no entraremos al reino de Dios. Entonces tenemos que llegar a esta convicción de la inocencia, ¿sí? Tenemos que llegar a este punto nosotros también. Dice, o personas que no son creyentes deciden no seguir a Jesús porque ven a muchos supuestos seguidores tener vidas falsas, ¿no es cierto? ¿Qué es una vida falsa? Pregúntale a tu hermano de al lado. ¿Qué es una vida falsa? Pregúntele, Pati, a su hermana. Gracias, Víctor. ¿Qué apariencia? Apariencia. ¿Duele la palabra hipocresía? Sí, ¿te duele? Por supuesto. La palabra mentir, eres mentiroso, eres hipócrita, eres falso. Aquí haces una cosa, pero afuera. Y tú no te has puesto a pensar que en casa son los primeros en decirnos, ¿y dónde está Cristo? Pues, ¿ah? Entonces, no que eres hermanita porque eres falsa, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me gritas? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la diferencia de esto. Cuando estamos en un proceso, ¿sí? Estamos en nuestro crecimiento, no podemos permitir que la gente nos ofenda, nos humille. Hay una palabra grandísima y hermosa que se llama respeto. Y cuando tú respetas la postura del otro, es entonces que no te van a decir, la hermanita, y no que vas a la iglesia, ¿sí? Pero la cizaña tiene una conducta de amor fraternal todo el tiempo. Todo está bien, no pasa nada. Pero por dentro su corazón está entenebrecido. Esto es lo que sucede. Es decir, existe una falsedad. Vamos a ver, dice una vida cristiana real. Cuando nos acercamos a Jesús debemos hacerlo con la mirada fija en Él y no en las personas que nos rodean. Desde que iniciamos esta temática estamos diciendo eso. La mirada fija en Él. Hay gente que va y gente que viene, ¿cierto? Gente nueva, qué lindo. Y no queremos que sus corazoncitos se desmotiven, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos que fijarnos. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuán importante es para nosotros que sintamos, que vivamos, ¿sí? Que esté dentro de ti lo que hizo Jesucristo. Él, varón de dolores. Y si tú estás en un proceso de dolor, de duelo, de esas situaciones que tenemos que vivir, bueno, dice que somos entonces copartícipes de la gloria y del dolor de Él. Si está sentado con nuestro Padre en su trono, a la diestra de Él, pues dice la palabra de Dios que nosotros también. ¿Hasta qué punto tú crees que la cizaña piensa eso? No piensa, no se da cuenta, no razona. Piensa que está haciendo bien porque en la iglesia da una actitud de bondad, ¿sí? Da una actitud de bondad.
Bueno, no es malo lo que yo hago, dirá, pero tampoco es bueno. ¿Ves? Ahí es cuando nos alineamos a la palabra y la palabra te ajusta, la palabra te aprieta, la palabra te tritura, la palabra te confronta y eso tiene que ser así. Porque si tú no te sientes triturado por la palabra de Dios, te quedas como el olivo entero, ¿sí? Como las aceitunas. ¿A quién les gustan las aceitunas? A mí me encantan, qué delicia, ¿no? Pero bueno, la aceituna tiene un proceso espectacular. Esta tiene que ser procesada para que dé aceite, ¿no? Entonces, el primer aceite, porque tú tienes que estar en la intención de procesado, de aplastado, de molido como Jesús, así igual, sacando las cosas que no son de Dios y que te van a afectar y que no te deja crecer. En el momento que es molida y es triturada, va a dar un aceite. Y este aceite es para el común del pueblo judío, les estoy hablando la costumbre de ellos. Pero luego este mismo bagaje que quedó le aprieta más la piedra y le tritura más. ¿Sí? Y ese es un aceite que es llevado a los altares, a los atrios. ¿Cómo está tu conducta para la ofrenda? ¿Cómo está tu conducta para que esta canastita no se quede vacía? Y no es para mí, familia. Gracias a Dios, y ustedes conocen nuestra condición. Gracias al Padre, subsiste la iglesia, ¿sí? Podemos pagar y todo lo que nos corresponde, lo que tiene que ser para que ella viva. Entonces vas a dar una ofrenda de amor y este aceite es para los atrios del Señor, es lo que ellos hacen. Pero después de ese baje queda una pelucita nomás ya del fruto, que estamos hablando de las aceitunas, y luego es todavía más ajustada la piedra y es en donde tiene que caer gota a gota el aceite que es utilizado para encender las lámparas. ¿Sí ves? Es entonces que entendemos que necesitamos ser procesados para que ese aceite tenga tu vida, que eres una lámpara, con este aceite de la unción encendido. No es solo Espíritu Santo, ven y lléname. Es que esté tu cuerpo espiritual vacío, porque si está lleno de cizaña, sucederá en el momento de la bendición, pero sales y vuelves a ser el mismo. Salimos a las mismas actitudes, quejas y crítica. Y es como el Señor nos permite vivir la confrontación, porque es importante que seamos confrontados, porque si no, no estaríamos hablando de un Cristo que procesa. Estaríamos hablando de una iglesia de prosperidad donde el dinero es lo más importante y tú vas a ser próspero y vas a estar bendecido y tus hijos van a ser grandes y van a triunfar, obvio, pero primero tiene que ser procesado. Porque sin proceso no hay transformación. Esta temática fue espectacular, ¿no? Está en YouTube, les recuerdo. Pero qué importante es que entendamos esto. Dice, nuestro motivo para seguir a Jesús debe ser Jesús y no las vidas de los demás. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién? Moisés. Estamos hablando de él. Él se sostuvo como mirando al invisible porque dijo, me sostengo de él o me sostengo, porque si no, no salgo de este Egipto. Tú necesitas salir de tu Egipto, de tus herencias. Los 21 días están espectaculares para los que estamos, ¿cierto? Muy, muy agradable, muy bonito. Un grupo tuvo hace fin de año y otro estamos ahora. Es entonces donde sales del Egipto y no es fácil. Tienes que cortar herencias de maldición, cadenas, ataduras, ligaduras, cautiverios y todas esas cosas que están en tu mente, como decía Nati, que nos lave y nos procese los pensamientos, porque de aquí parte todo. Y es en donde tu mente tiene que ser procesada para que asimilemos y vivamos una vida como Él quiere, ¿cierto? Una vida no de cizaña, porque esta se acostumbra. Si ve cómo crece y está muy bien y hasta altiva porque dice, yo estoy bien, yo estoy haciendo bien las cosas. Pero no es así. Usted cree, no está en la palabra de Dios, pero los estudiosos intuyen que el anticristo no sabe qué es el anticristo. Él no dice, yo soy el anticristo, es decir, el humano. Este humano que va a ser o que ya está levantándose, no sabe luego
Dice la palabra de Dios que a los 3 años y medio de que Él gobierne, nosotros sí estaremos en la presencia del Señor en las bodas del Cordero, ya nos habrá el Señor llevado con Él, ¿cierto? Entonces dice que ahí Él recién se sacará su máscara y todo el mundo le verá su falsedad. Ahí se sacará su cizaña, su mentira, su hipocresía, razón por la cual entendemos que este tipo de cizaña tiene mucho que ver con el ataque del adversario en la vida del creyente. ¿Sí? Entonces, si él no sabe, tal vez nosotros también pensemos que no hay cizaña dentro de nosotros. Pero qué importante es que por lo menos hagamos un análisis y diga, puede ser que yo esté teniendo doble ánimo y siendo una aquí y otra en la casa, una con mis hermanos en Cristo y otro con mi hermana en la casa, con mi esposo, con mis hijos, con mi madre, ¿cierto? Es súper importante que analicemos esto. Dice, si nos dedicamos a ver a los demás, cómo viven sus vidas, sean buenas o sean malas, nos vamos a alejar nosotros mismos de Dios porque nuestros ojos no están puestos en Jesús. Tienen que estar puestos ¿en dónde? En Jesucristo. ¿En quién? No en el hombre. Vamos a hacer la preguntita a su hermano. ¿En dónde están puestos tus ojos? Pregúntele. A ti, pregúntele a Isaí. Tus ojos. Ah, ya. En Cristo, ¿sí? En Él. Aún cuando en casita tú dices, Señor, mis ojos están puestos en ti. Al tú abrir esta palabra de fe, entonces, ¿qué sucede? Que tus ojos se van a poner en Él, porque tú le dices, Señor, mis ojos están puestos en ti. Cuando el hijo te hace tener iras, cuando te ofenden, cuando te humillan, Señor, mis ojos están puestos en ti. Sucede. Sino porque un decreto que salió y declaramos no, es porque tu corazón está diciendo algo que es bueno para tu espíritu. Dice también una de las características del campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás, ¿cierto? Que dice que él es mentiroso desde el principio. Exacto. Todo aquel que miente entonces se constituye hijo, ¿sí? El padre de mentira, dice la palabra de Dios. Bien, entonces dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí está nuestro destino, claramente puesto delante de nosotros. Va a venir un tiempo en el que seremos llevados sí o sí, ¿sí? Esto va a suceder porque va a suceder. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará, se tiene que cumplir todo absolutamente. Así como explica que va a haber cizaña y va a haber trigo, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Entonces, el cuerpo de Cristo unificado en el mundo entero, nosotros seremos una partecita, un bracito, un dedito, una parte bonita del cuerpo de Cristo, siempre visualizó así, pero somos órganos vivos. Entonces, en el macro, que es la iglesia, que está en el mundo entero, ¿cierto? De este macro va a haber cizaña. Yo le pido al cielo, le digo a nuestro Padre, que pues si tenemos un atisbo, una pequeña raíz, pues sea cortada ya. Porque aunque te duela, el hacha está puesta, dice la palabra, y tiene que ser cortado. Como la higuera que no daba fruto, ¿cierto? Entonces tuvo que ser cortada. Ya hemos de ver más adelante esta historia. Bien, dice de manera que como se arranca la cizaña y se le quema en el fuego, así será el fin de este ciclo. Nos está dando una radiografía, un resumen, una exactitud de lo que va a pasar. Aquí está, este es el acontecimiento que estamos esperando. ¿Queremos ser el trigo o la cizaña? ¡Excelente! Vamos a ver. Los frutos de la cizaña son los de la carne y está precisamente en Gálatas 5 del 19 al 21. Tome nota, por favor, y congratulations por traer sus cuadernitos ya con la Biblia. Qué lindo, hermoso. Felicito quienes tienen sus anotaciones. Bien,
Nati, por favor, Gálatas 5 del 19 al 21. Aquí. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué las personas pensamos, los humanos, que no importa si me ha de aceptar el Señor? ¿Por qué pensamos? Porque es una conducta de la antigua naturaleza de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dijeron, no puede pasar nada. Esta conducta tenemos que desarraigar, porque mire todo lo que pasó, tremenda, no, hasta hoy por hoy. El niño que nace en el mundo nace con la carga de la herencia de maldición y nace cortado con una relación con Dios. Toda criatura, todo lo creado, aunque escrito está, el Señor es dueño de toda alma viviente, pero nosotros tenemos una parte importante. ¿Cuál es esta? Recibirle a Él. Una vez que le recibimos nos da convicción y decimos, wow, entonces si todo esto está malo, ¿cierto? Y cosas semejantes, es decir, hay muchas más depravaciones. Sí, todo lo que hoy estamos viendo, cuántas estupideces permiten los gobiernos, ¿cierto? Que se casan la niñita con el adulto, que ya permiten páginas de pedofilia, que se casa con la planta, ¿sí? Con el perro, todas esas actitudes están sucediendo. Por eso es que dice, y otras cosas semejantes, todo tipo de depravación, porque el humano sin la presencia de Dios se deprava y avanza la depravación. ¿Sí? No es que tiene un tope, no. Sigue creciendo, sigue, y es una locura porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y quiere matarte, quiere destruirte. ¿Sí? Recuerda la vigilia, la temática de conocer quién es Él. Esto estuvo también espectacular. En cambio, dice, los del trigo son frutos que provienen del Espíritu Santo que habitan en Él. Gálatas 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cierto? Mientras abajo o en esta Gálatas 5, 19 al 21 nos dice tales cosas, ¿sí? No heredarán el reino de Dios. Acá te dice contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay poder que pueda dañar tu vida. Cuando aplicas, cuando dices estas 9 virtudes del fruto, porque es uno solo, es uno, entonces tú este fruto lo haces vivencia y dices, este día o esta semanita voy a entender qué es el amor. Y no es decir, me pongo una bandera con un corazón, dibujo un corazón en mi espalda y voy con una bandera, te amo, love me. Y no podemos. Me amo, te amo y nos amamos. Tenemos que esta semana o ese día buscar qué es el amor. ¿Quién es el amor? Cristo mismo es el amor, porque Corintios 13 que nos dice que el amor es sufrido, es benigno, ¿sí? No busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Si ves, espera, todo lo cree, todo lo soporta, no deja de ser. Entonces, si eso, solo te vas a Corintios 13 primera y tú dices, bueno, todo lo cree, voy a creer, no voy a criticar, voy a ver la actitud del otro como verdad, porque a mí no me compete si está diciendo la verdad o no. Si ves, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Entonces, a vivir nosotros esta conducta. Estamos llamados a vivir esta conducta. Es importantísimo que tú hagas esta gran diferencia. ¿Cómo reconocer el trigo y la cizaña? El problema de la cizaña es que difícilmente se le reconoce cuando está creciendo junto con el trigo. Ese es el problema. Tú dices, wow, ¿qué pasó? Pero también que estaba. Y mira, ya no viene o está haciendo esto. Por último, este es el problema. Pero dice que esta tiende a enrollarse alrededor del verdadero trigo de tal forma que si no se tiene cuidado puede arrancarse junto con el trigo, le absorbe. ¿Tú has notado gente que te absorbe tu energía? ¿Sí? Que te imita, que se pega, que está ahí. ¿Te ha pasado?
Mira, esto es importante. Exacto. Dice que tiene la tendencia a enrollarse, a enroscarse de a poquito. Esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y nuestra naturaleza de humanos antes de Cristo era una naturaleza totalmente de pecado, de muerte, de desobediencia, de tristeza, de dolor. Pero hoy nuestra naturaleza tiene que irse adaptando a la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Y entonces podemos vivir una sabiduría impresionante que nos hace cada vez mejores. Dice, no es hasta que el trigo crece que se puede diferenciar la cizaña, hasta que éste crece. En primer lugar, el trigo produce granos que son utilizados para hacer pan, es decir, sirve de alimento, de producto. Es productivo lo que hace el creyente, todo lo que hace es productivo. No se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo. También dice, pero la cizaña es estéril, solo produce el 10% de granos que son de color negro. ¿Te das cuenta? Esto, y si vamos a un campo de trigo, pues lo vamos a ver porque es así. Y si se come, tiene un sabor amargo, da náuseas y vómito. Y si se consume en grandes cantidades, puede producir hasta la muerte porque es venenoso. Esta es la realidad de la cizaña. Bien. Dice, ya pasamos, aquí está. Muchos de estos solo causan daño a la iglesia en sus palabras y en sus acciones. Dice así en 2 de Timoteo 4, del 14 al 15, Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en su gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Qué tal? Fulano de tal me ha causado mucho daño. Cuídate tú también. ¿Quieres que hablen así de ti? Fulano de tal tiene esta actitud. Cuídate. Tenaz, terrible, doloroso, impactante, impactante. Y más aún cuando, gracias a Dios, en este remanente tenemos los dones del Espíritu habilitados, en gran manera habilitados. Entonces, es saber que estás en oración y el Señor te pone las situaciones que está viviendo tu hermano. No es para criticar, porque Dios jamás te va a poner un don para que le hagas uso de cosas negativas. No, Él te va a poner para que tú ores y sientas el dolor. Los dones que, bueno, estamos viendo en una materia de Academia 5, ya terminando casi, voy al número 6, al semestre 6 y estaré acabando, gracias a Dios. La academia, que es un proceso súper espectacular, tiene un peso bastante grande en lo que es la capacitación de Senfol. La academia tiene un rédito muy importante, tanto así que al terminar el 6º semestre podemos aplicar, no sé si es UNAME, UNAM, algo así, una universidad, y la prueba la CENESID con tan solo un año que sigamos puede sacar una licenciatura, porque nos está avalando todos los semestres que estamos llevando en la Academia de Senfol. Es súper completo, es súper importante. Analizando los dones, no existe un solo creyente que no tenga uno. Tienes que tener por lo menos un don. Y habla, ¿cierto? Habla. Corintios 12 nos habla. Hermanos, no quiero que ignoréis, dice acerca de los dones espirituales. Ahí está el don de fe. Una criaturita decía, mi nieta, para no ser jactanciosa, gracias, Señor. He estado el don de fe. El día viernes, ¿quién se conectó? Amén, ¿cierto? Entonces les invitamos, es un tiempo espectacular. No es que la criaturita se hace, no. El Señor le regaló ese don de fe. Y ella llorando decía, gracias Señor, porque me has permitido experimentar este don de fe. Y creo yo en proceso del don de sanidad, porque Lía ora por mí y te quita el dolor y ha habido sanidad, ha habido manifestaciones de sanidad. Entonces el pastor decía que es importante que nosotros habilitemos, pero no es para juzgar, es para que tú sepas que la persona está en alguna área herida, en alguna postura está mal. Entonces, Silvita, estuve orando y el Señor me ha puesto esto de tal persona, oremos con madurez, con madurez.
No vamos a pensar que la persona está jactándose. Mira, o sea, tan importante es dilucidar todo este tipo de actitudes, como le dijo Alejandro Calderón. A mí me impactó este versículo. Me ha causado muchos males. Cuídate. Qué impresionante. Por favor, que no hablen así de nosotros. Que nos digan, cuidaraste, porque doloroso, ¿cierto? Pero verdadero. También estos se mezclan entre los verdaderos creyentes con el fin de obtener lucro, crear contradicciones y pleitos entre hermanos, de los cuales Judas advierte el terrible fin que les espera. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en los errores de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, dice, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia venganza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Que no se diga que Dios no nos advirtió desde el día en Génesis 3:15 que dijo, hay promesa y salvación para la humanidad. Que no se diga que el Señor no nos ha advertido, porque es importante que conozcamos y que nuestros ojitos se abran, ¿cierto? Entonces, mire cómo la palabra de Dios confronta con este tipo de personas que se juntaron en aquel momento, pero que siempre se van a producir, siempre se van a multiplicar. Bien, dice el destino de la cizaña. Y los siervos les dijeron, ¿quién pues? ¿Quién es? Hágame el favor y déme lectura, Nati. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo les hago una pregunta. ¿Usted cree? Porque el Señor dice, no le arranques. Es como que dice, demos la oportunidad. Sí, será de cambio, la oportunidad de cambio. ¿Será que esta cizaña se puede convertir en trigo? Sí. ¿Cierto que sí? Puede. ¿Por qué? Por fe. Por medio de la fe, porque esta fe mueve montañas. Y si el Señor dijo que tú puedes decir a esta montaña, desarráigate y plántate en el mar, eso tiene que suceder. Esa es la fe, el don de fe. Si puede. Por eso Él dice, no, espérate. Cuando venga el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo, cuando Él venga, entonces los ángeles van a diferenciar el mismo Espíritu de Dios, pero nos está dando la chance y la oportunidad de un cambio de vida, de una renovación de la mente, de la conducta, que toda cizaña, toda intriga, todo chisme, toda cosita que por abajo está el enemigo trabajando, usando tu vida, que a lo mejor no te dabas cuenta. ¿Quién de nosotros no ha pasado por el proceso de mentir, de chismear, de criticar, de juzgar? Todos, familia. No podemos decir, no, es que yo santita, mi lengua nació blanquita. No, familia. Pero estamos en un proceso que ya es momento. Hace añejos, ¿cierto? Ya no conocemos lo que es el chisme. Ya no, gracias a Dios. Y evitas mentir. Entonces considero que hay una oportunidad. Yo considero que sí, por fe. No puedo decir, voy a estar esperando ese día para verles caer. No, familia, necesitamos, hay una expectativa de esperanza para que este tipo de cizaña se queme, se muera, pero en el proceso, que sea desarraigado desde las entrepieles de tu alma, porque eso dice la palabra, que el Señor visita esas áreas tuyas. Nadie más tiene el poder. Solo Él se mueve en la línea del tiempo. Para nosotros el cronos, para Él el kairos de Dios. El tiempo de Dios se mueve desde que antes que nazcas hasta ahora y arrasa con sanar tu vida, tu dolor, tus heridas. Eso hace Él.
Y el que cree, le es posible una sanidad, sanidad del alma, del abuso, de la mentira, de la traición. Él es el Dios que nos produce esta sanidad. Cuando los siervos del padre de familia le pidieron que los dejara arrancar la cizaña, perdón, se los prohibió, ya que corría el peligro de arrancar el trigo junto con la cizaña. Es decir, el Señor dice, no, hay un peligro, puede suceder algo devastador, no podemos irrumpir en el proceso. Mire cómo nos respeta, no irrumpe nuestro proceso, no manda a sentencia, sino nos está esperando que nos enfoquemos y nos centremos. La cizaña que es plantada directamente por el diablo se confundirá en medio de la iglesia del Señor por un tiempo. Por un tiempo se confundirá, se camufla, porque como es imitador, nunca ha creado nada el adversario, siempre está en imitación. Dice también que será imposible que los que han nacido de nuevo den el fruto agradable para el Señor, porque Él no tiene Espíritu Santo. Sí, será imposible que los que no han nacido de nuevo den un fruto agradable. Es decir, familia, conscientes de que nacimos. Nacimos, amén, hemos nacido, por supuesto. Este nuevo nacimiento es porque Jesucristo está en tu corazón, porque tú dijiste, wow, necesito esa relación, porque identificas que Adán y Eva nos dejaron una herencia de muerte por su error. ¿Qué nos toca? El segundo Adán, que es Jesús, dijo, yo les voy a restituir, por favor, acéptenme en su corazón y empieza un proceso nuevo para ti. Esto es importante. El mejor momento de retirar las cizañas es cuando el tiempo de la siega llega, ya que a través de sus frutos es fácil reconocer la una de la otra. ¿Qué es lo que más les impactó del video? ¿Qué es lo que más les impactó? A mí cuando dijo que los cristianos son como en la cizaña y tienen mucho orgullo, y piensan que están bien, están correctos, pero adentro tienen razón. ¿Sí vio cómo el trigo se inclina? Él está siempre humillado ante él. Y la naturaleza es tan perfecta porque viene de él y nos ilustra. Entonces, este trigo está inclinado en adoración, en rendición, en sumisión. Lo que soy, lo que tengo y lo que he logrado no es por mí, es por él. Lo que usted tiene y lo que ha logrado es porque él así lo quiso, porque bendice su vida, porque le ama, porque Él se sirve de sus dones y de sus talentos para que usted crezca y sea grande delante de Él. Sí, delante de Él. Él dice que nos exalta cuando estamos humillados. Pero la bonita cizaña, ¿qué hizo? Está altiva. ¿Sí ve? Entonces, eso va a suceder así en el momento de la siega, es decir, cuando Jesucristo venga por su iglesia. Él va a identificar quién está con un corazón arrogante, altivo, autosuficiente, orgulloso, crítico, mentiroso. Porque el que critica se cree perfecto. Eso es lo que sucede, familia. Dice, a diferencia por sus obras, a todos los impíos, entre los cuales estarán aquellos que durante toda su vida fingieron ser miembros de una iglesia y solo sirvieron de piedra de tropiezo. Qué impresionante. Gracias a Dios somos un remanente pequeño, gracias a Él. En la fiesta y cuando Edison dice, pues en la fiesta vienen todos y disfrutamos y comemos y bueno, ya no vuelven. Pero bueno, hubo ciento algo, ¿sí? Sí. 100 personitas. Imagínate. Pero en el mundo somos muchísimos los creyentes. Más sin embargo, dice el Señor que es un remanente. Es un remanente. Estamos hablando de que el 50% de la iglesia se queda y el 50% se va. Porque dice el Señor, si están dos durmiendo, uno será llevado y el otro será dejado. Si están dos cosechando o segando, uno será llevado y el otro se. Si están así. Entonces, intuimos, no porque esté en la palabra y diga el 50%, sino intuyes porque dices uno se va y el otro se queda. Entonces, es a mitad. Pero es por esta conducta, familia. Y si tú tienes la conciencia tranquila, quédate tranquilo. Pero si hay algo que te está estorbando, entonces haz un proceso con Él y dile, Señor, quiero estar contigo, dame convicción, quebrántame. Qué bonito es cuando Él te quiebra. Te quita cosas, te quita personas, te procesa, qué lindo, pero si tú no quieres, ahí aferrado, es que esto me gusta, esto quiero,
Y así somos, ¿sí o no? Así somos, familia. Pero bueno, vamos, hagamos y empecemos. Qué bonito es con Él. Vamos a ver, preciosa familia, esta esperanza que nos deja el Señor. ¿Para quién? Para el pueblo, para nosotros. Dice, no pierdas pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. También dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está en tu alma? Mente, emociones y voluntad. Dice que nosotros no retrocedemos porque es necesario que ésta sea guardada, preservada, cuidada, porque por esta viene el Señor. Y este cuerpecito de carne es prestadito, no más, no vamos con este cuerpo, nuestro cuerpo será transformado, dice que será un cuerpo glorioso, igual al de Cristo. Recuerde cuando a María Magdalena, no me toques, le dijo, no, porque todavía no voy a mi Padre, cuando ella fue llorando y dijo, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde le llevaron? Y estaba desesperada. Entonces Jesucristo se presenta y ella se queda pero absorta. Imagínate verle a Jesucristo face to face. Impresionante. ¿Cómo esta mujer percibió tanto amor? Entonces ella, mi Señor, se iba a humillar, a abrazarle, a besarle sus piecitos, qué sé yo. Pero le dijo, no me tope todavía, no he ido a mi Padre. ¿Sí? Entonces, antes de ir a hacer lo que tenía que hacer, él dio la vuelta a ver cómo está su gente. Qué impresionante es el amor de él. No solo cumplió, sino que amó y no juzgó. 7 demonios salieron de esta mujer y ustedes saben. Él amó, le amó, le amó. Le dio dignidad a la mujer, nos vino a dar dignidad, no para que vivamos en altivez, sino en sumisión ante él. Ante él, esto es importante. Me encanta cuando dice un poquito más todavía, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. ¿A quién se está refiriendo? Porque está escrito y se tiene que cumplir. Entonces, si tú tienes pequeñitos, te garantizo que aún no les reciben a Cristo. ¿Y qué pasará entonces? Nos hacemos la pregunta. Y si es que yo me voy porque tengo una convicción, porque no quiero ser cizaña, porque mi corazón está convencido de que quiere hacer buenas cosas para Él. Y entonces, mis chiquilines, ¿qué sucedería? ¿Se quedan o se van? Ahí está la pregunta. ¿Qué sucede? Pregúntele a su hermana, a su hermano. La intriga, ¿no? ¿Qué sucede? Por la fe de sus padres se va. La mía Colucci, aún no le recibe a Cristo. Es una niñita, 3 añitos tiene tu bebé. Por la fe de su madre, esta niñita se va. Pero si su padre y su madre no están en el camino, los 3 se quedan y eso es todo. Es la cruel realidad de la iglesia, del creyente, pero que a voces grita el pueblo de Dios. ¿Cierto? Las redes sociales hablan muchísimo de eso porque los creyentes estamos inmersos en eso. Pero si las redes sociales te sirven para todo, menos para ver qué está sucediendo en el pueblo de Dios, en el reloj profético que es Israel. Si no sabemos, entonces, no, así mismo dicen y no pasa nada. Eso dice la gente. No, toda la vida han dicho, no. Diosito es bueno, por supuesto que es bueno, pero también es justo. Y dice la palabra de Dios, no dejará sin castigo, porque si no, no hubiese sucedido lo que pasó con Adán y Eva. Desobedecieron. Y no importa cuál fue la acción, ¿sí? Porque en los estudios hay muchas cosas que se derivan como aprendizaje de lo que pudo haber sido la desobediencia. ¿Sí? Entonces, la razón, el objeto no interesa, interesa que él desobedeció, ella desobedeció. Y producto de ello nacemos con esa mancha,
Y esta mancha, ¿qué hace? Que tú no puedas ligarte a Dios. Nunca. Existe una barrera universal. Y esta barrera universal solamente la quebranta Cristo. Él es el único, pero de una manera genuina y auténtica. Cuando intuimos que esta cizaña crece y es igualita, qué impresionante, ¿te das cuenta cómo el Señor nos muestra y nos enseña? Bendito sea Dios y familia, dejémonos tratar, dejémonos procesar. Qué importante es no vivir esta falsedad. ¿Solo oramos en la iglesia o también estás orando en tu casita? ¿Cierto? Bendito Dios, 6 a.m. nos conectamos y ahí estamos como sea dependiendo, aferrados, ajustándonos a Él, porque si no, sin Él, imagínense, si con Él a veces pasamos cosas difíciles, ¿cómo sería sin el Señor? Entonces, la vida que Él quiere para nosotros, nada más familia, usted se humilla, se rinde ante Él y Él empieza a darle esta provisión. Y usted como espiga se va llenando y va a producir alimento a otros. Eso es característico y típico, aquí está, ¿cierto? La palabra nos está mostrando y qué importante que es eso. Bueno, vamos entonces familia a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo, por este espacio maravilloso. Una próxima estaremos mostrando otra parábola para que nos siga enseñando.